Padre Mario García, usted es conocedor del mártir de la tragedia de Armero. ¿Qué tan cierto es esas versiones que hay que él maldijo al pueblo o que en esa época el monseñor de la época fue el que lo hizo? Cuéntenos a los oyentes de La Voz del Pueblo qué fue lo que sucedió y cuál es la realidad. En realidad, esa leyenda negra de que el padre Pedro María maldijo a Armero y la versión que muchos tienen de que la tragedia posterior de Armero fue consecuencia de esa maldición, eso es absolutamente falso. No se sostiene desde ningún punto de vista. Eh, ¿Cómo se puede pensar que haya maldecido a Armero cuando él precisamente se ofreció al señor obispo de esa época para pastorear la parroquia de Armero, que estaba sin sacerdote en ese momento, y el señor obispo estaba buscando un sacerdote que asumiera esa parroquia, que era una parroquia muy difícil por el ambiente anticlerical que había, y él se ofreció? ¿Cómo puede pensarse que haya maldecido a Armero cuando en el momento de su martirio, antes de su martirio y en el momento mismo del martirio dijo: yo ofrezco mi vida por Armero, le ofrezco a Dios mi vida por Armero? Él, al contrario de maldecir a Armero, amaba esa comunidad a pesar de que era una comunidad tan difícil. Él había cambiado su parroquia del Fresno, donde era párroco, ofreciéndosele al señor arzobispo para tomar la parroquia de Armero, que era difícil encontrar quien la asumiera. De modo que eso no se sostiene. Se dice que el obispo de ese entonces, que era Monseñor eh, Ramírez, que Rodríguez, había pronunciado algunas palabras eh, un poco duras contra Armero, pero ninguna maldición propiamente. ¿Qué palabras? No, había dicho que Armero de pronto era muy hostil a la iglesia, pero ninguna maldición, en absoluto, en absoluto. En las dos biografías sólidas, bien escritas y documentadas que existen del mártir de Armero, la del padre Silva, un jesuita, y la de un periodista huilense de apellido Silva, que escribió una buena biografía del mártir con ocasión de su beatificación. Está analizado todo eso y desmentido con argumentos y con datos históricos, de modo que eso no tiene ningún fundamento. En Armero no creían, no eran religiosos, no eran creyentes. En Armero había un núcleo del liberalismo recalcitrante de esa época anticlerical muy fuerte, y el ambiente era muy hostil a la iglesia, muy hostil. Por eso cuando estalló ese levantamiento del 10 de abril de 1948, después del asesinato de Gaitán, que fue el 9, que estalló ese levantamiento en Colombia, el, 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 el objetivo al que se dirigió todo el odio y toda la violencia fue la Iglesia Católica. En Bogotá quemaron la Nunciatura Apostólica y el Palacio Arzobispal. En muchos pueblos atacaron las iglesias. Y en pueblos como Armero, asusados desde la emisora de la Radio Nacional, que había sido tomada por la chusma, en pueblos como Armero, hostiles a la iglesia, pues se atacó directamente a los sacerdotes, acusándolos de que escondían armas en las casas curales y unas cuantas cosas. Y desde el primer momento la chusma en Armero se dirigió contra la iglesia, a la que atacaron y destruyeron prácticamente, luego contra la casa cural y luego contra el colegio de las hermanas donde el padre se había refugiado. Y las características de la muerte del padre Pedro María son características de la muerte de un auténtico mártir, no solamente porque murió por odio a la iglesia, lo que provocó la ira del
populacho contra él fue el odio a la iglesia, el ataque a la iglesia, sino por la forma en que él murió. Cuando él recibió después de muchos insultos y golpes y toda clase de ofensas, el primer machetazo que le dieron en el cuello, que casi lo desnuca, él cayó de rodillas y dijo: todo por Cristo ofrezco mi vida por Armero. Y dijo: perdónales, Señor. Y después un varillazo lo desnucó y cayó, y ahí lo acabaron de a patadas y a golpes, acabaron con él. De modo que la muerte fue una muerte auténticamente martirial. El beato, ustedes saben, él era oriundo de Huila, nacido en La Plata, pero perteneció al clero de Ibagué porque él, sus primeros años de formación, todos los estudios de filosofía y los primeros años de teología los hizo en el seminario de Garzón. Pero en 1915 entró en 1915 a Garzón, y en 1921 se retiró porque tenía algunas dudas de su vocación y estuvo 8 años por fuera, actuando como un joven ejemplar en su conducta, en su vida cristiana, en su compromiso social, etc. Y después, cuando renació, digamos así, su vocación, vino a este seminario y aquí terminó sus estudios. Aquí terminó sus estudios y en 1931 se ordenó sacerdote en la Catedral de Ibagué. ¿Cuántos años tenía cuando él lo asesinó? Cuando lo asesinaron tenía 48 años. Era joven. 48 años. ¿Cuánto tiempo llevaba él en la parroquia, ahí en Armero? En Armero duró del 46, de principios del 46 a abril del 48. Él alcanzó a trabajar en la arquidiócesis de 4 parroquias. Ordenado en 1931, estuvo de sacerdote coadjutor, como decimos, es decir, ayudándole al párroco en Chaparral. De ahí pasó a la parroquia de Cunday, donde fue párroco durante 8 años, fue donde más estuvo. De Cunday fue trasladado a El Fresno, y del Fresno en 1946 pasó a Armero. El recuerdo de él, usted ya que lo analiza tanto, ¿cómo lo ve en este momento? ¿Cómo lo analiza en esta época y cómo debería mejorarse esa imagen de él? Yo creo que nosotros estamos en deuda, por decirlo de alguna manera, de admirar más, conocer más, venerar más al beato Pedro María. Monseñor Rodríguez, cuando los restos del mártir pasaron por Ibagué, rumbo a La Plata, donde reposan actualmente, después de casi un mes de estar medio sepultados, mal sepultados en Armero, fueron extraídos sus restos, y en una peregrinación que fue verdadera marcha triunfal, digamos así, se fueron llevados hacia La Plata. Llegaron en la primera etapa, fue aquí en Ibagué, hubo unas exequias solemnes en la catedral y luego fueron velados los restos aquí en la capilla de este seminario. Aquí pasaron una noche y de aquí siguieron hacia La Plata. A él lo asesinan y a él, ¿quién lo entierra? ¿Cómo hacen? ¿Quién cubre el cuerpo? ¿Quién cubre los restos? Cuando él muere hay otra leyenda que dice que lo arrastraron por Armero. Eso es falso, eso es falso. A él permaneció ahí en el sitio del martirio, que aún se conoce pues ahí en las ruinas de Armero. Desafortunadamente, tristemente, no hay ahí debería haber una especie de santuario, hay un pequeño monumento. El cadáver del padre permaneció ahí unas cuantas horas. Después, en una volqueta, lo llevaron y lo tiraron en las puertas del cementerio de Armero. Y al día siguiente, por la mañana, el sepulturero de Armero medio lo enterró en tierra sin cajón siquiera.
Un día después, los, algún devoto y el amigo del sacerdote amiguísimo de él, que era el que lo había sucedido en el fresno, pidieron permiso para sepultarlo mejor, pues, y ya lo pusieron en un ataúd y lo sepultaron ahí en Armero. Y 22, 23 días después, los familiares del padre consiguieron el permiso para exhumarlo y trasladarlo a La Plata. También es falso entonces que las prostitutas lo bañaron, lo vistieron. Parece ser cierto que las prostitutas fueron las únicas personas que se atrevieron a cubrirlo con una sábana siquiera, donde lo habían dejado tirado y allá en las puertas del cementerio. ¿El cementerio es el antiguo que queda todavía? El antiguo cementerio de Armero. De ahí fue trasladada, como les digo, trasladados los restos a La Plata en una procesión triunfal. Aquí hubo unas exequias solemnes, de paso en Neiva hubo otra celebración y de ahí continuó hacia La Plata, a donde llegó en mayo de 1930, de 1900, no recuerdo la fecha exacta, y permanecieron los restos del mártir en un mausoleo que él mismo había hecho construir para sus padres, para su familia, en el cementerio de La Plata. Ahí fueron depositados. Y hace ahora, con ocasión de la beatificación, fueron trasladados a la iglesia principal de La Plata, a San Sebastián, donde construyeron una capillita especial y ahí están los restos del mártir. Como les digo, nosotros estamos en deuda de dar a conocer más al mártir y de fomentar el culto. El señor obispo, cuando sus restos pasaron por aquí, como les decía, le consagró la diócesis de Ibagué y el seminario conciliar al mártir de Armero. Es nuestro principal protector. Aquí tenemos en la capilla una reliquia de él. ¿Esa reliquia qué significa? ¿No? La iglesia venera las reliquias de los santos. Reliquias de primer grado son las que pertenecen a su cuerpo, son parte de su cuerpo, un huesito. Lo que tenemos aquí es un huesito de un dedo. O reliquias de segundo grado, que son objetos que pertenecieron al santo, sus vestiduras o cosas así, esas son reliquias ya de segundo grado. La que tenemos aquí es de primer grado. Aquí hay dos, una en la catedral y otra aquí en el seminario. Se dice que están en deuda. ¿Qué se debería hacer para recordarlo más o hacer para que se le dé el nombre y el posicionamiento? Darlo a conocer, leer su biografía, publicar los rasgos de su santidad, pedirle a Dios que pronto sea canonizado. Por ahora está beatificado, ya le podemos rendir culto público, pero va en camino hacia la canonización, ojalá que sea muy pronto. Y darlo a conocer y acogernos a él, encomendarnos a él, encomendarle nuestra iglesia, nuestras familias, las vocaciones sacerdotales. Esa fue una de las grandes preocupaciones de él, la preocupación por las vocaciones sacerdotales. ¿No hay vocación sacerdotal en este momento? Sí hay, sigue habiéndolos. Han disminuido, lógicamente. Ustedes saben, el ambiente del mundo de hoy no es muy favorable a una vocación sacerdotal. Se necesita mucha generosidad y mucha gracia de Dios para que un muchacho hoy opte por el sacerdocio en medio de este ambiente tan hostil, tan descristianizado, tan desmoralizado. Pero Dios sigue llamando, Él nunca dejará de llamar. Y aunque sean menos en número, hay vocaciones y hay vocaciones muy sólidas. Padre, muchas gracias. Con mucho gusto. El padre Pedro María Ramírez Ramos fue conocido como el mártir de Armero. Fue un sacerdote colombiano nacido en La Plata, Huila, en 1899. El 10 de abril de 1948, durante los disturbios desatados por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, una turba en Armero lo acusó falsamente de incitar a la violencia por ser sacerdote.
Lo sacaron de la iglesia donde se había refugiado y lo asesinaron en el parque principal del pueblo. Murió perdonando a sus agresores y defendiendo su fe. Por ese motivo, la iglesia lo reconoció como el mártir y fue beatificado en 2017 por el Papa Francisco. En el Seminario Mayor de Ibagué se conservan aún reliquias de su cuerpo, como su signo de veneración y memoria de su sacrificio.